Miércoles 30 de enero. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa. Vamos con nuestro habitual, nuestro diario recorrido por las portadas de los diarios que se editan en nuestra provincia, Diario Córdoba, Diario El Día, Diario ABC. Vamos a empezar con una información que no aparece aún en la prensa publicada porque ocurrió esta madrugada un incendio que ha ocurrido en Moriles, en el municipio de Moriles, y que le ha costado la vida a un matrimonio de 92 y 66 años. Todavía se desconocen las causas del incendio, pero los bomberos y los servicios del 112 al llegar allí han encontrado con estas dos personas muertas durante el día. Como le digo, se irán actualizando las páginas de los diarios digitales y darán información a este respecto. Donde sí hay coincidencia en los diarios es en dos asuntos: en las cifras de la EPA, la encuesta de población activa que se publicó ayer, y en el proyecto del tanatorio municipal. El diario Córdoba escoge el asunto del tanatorio para abrir, lo tienen: se complica el proyecto, dice, del nuevo tanatorio municipal. El juez suspende cautelarmente la licencia urbanística. El gobierno local no podrá iniciar la construcción del edificio previsto en el cementerio o junto al cementerio de San Rafael. Cecosan pide rapidez en el proceso y dice que el auto judicial no entra en el fondo del asunto. La oposición exige explicaciones por este revés que supone la suspensión. También en el diario El Día aparece en el sumario: el juez suspende de forma cautelar el proyecto del nuevo tanatorio municipal. Y en el diario ABC, también en el sumario, el juez suspende la licencia de obras del tanatorio municipal. Realmente el diario El Día quizá ha confundido un poco, o el titular es un poco confuso, porque el juez no suspende el proyecto, suspende la licencia. Cecosan, saben que la empresa municipal de cementerios de Córdoba pidió este verano una licencia de obras, para el proyecto, para construir unas tanatosalas, unas salas de velatorio en el cementerio de San Rafael, cementerio que está en el barrio de la Fuensanta, como saben, en el casco urbano. En la normativa urbanística de Córdoba no permite que haya este tipo de actividad en el casco urbano. Por eso, como saben, los tanatorios, las tanatosalas que hay en Córdoba están en polígonos, tanto en el Granadal como el de las Quemadas, fundamentalmente. Son las salas donde se practican estos velatorios, estas actividades para velar cadáveres, para velar difuntos. El Ayuntamiento de Córdoba tiene también su tanatorio en el cementerio de la Fuensanta, el de Alcolea. Ahí hay una sala de velatorios también. Pero por facilitar y por hacer más cómodo este luto que se guarda a los difuntos, se planteó, y por hacer más competitivo el cementerio de San Rafael, se planteó construir una tanatosala, una sala de velatorios, en el cementerio de San Rafael. Nada más anunciar este proyecto, las empresas privadas que hoy se dedican a este asunto, a contratar salas para los velatorios, pues dijeron que eso les repercutía directamente, porque las personas familiares de los difuntos preferirían velar a sus seres queridos en la capital, en el cementerio de San Rafael, y no tener que trasladarse a las Quemadas o a Granadal. A pesar de las quejas, recuerden, esto ocurrió este verano, la Gerencia de Urbanismo concedió una licencia para que se empezase a construir esta sala de velatorio. Aquí no hay crematorio, por eso quizá ha habido un poco de confusión, porque sí que está prohibido esas prácticas en el casco urbano. Tiene que hacerse en las Quemadas o tiene que hacerse en Alcolea, en el cementerio de la Fuensanta de Alcolea. Lo que aquí se quiere construir son salas de velatorio, lo que se conoce como tanatosalas. Aún así, les digo, la empresa privada, Tanatorio de Córdoba, pues se elevó primero una queja al ayuntamiento, una queja pública, con manifestaciones, con concentraciones, y luego llevó al juez una petición de suspensión cautelar. ¿Qué es una suspensión cautelar? Que se impida cautelarmente que se levante esta obra, porque si luego en el juicio que habrá que resolver si es lícito o no construir una sala de velatorio en el cementerio de San Rafael, luego habría que demolerla, y para evitar un perjuicio, pues se solicitó la suspensión cautelar de la licencia, y así se ha hecho. Lo que ha hecho el juez ha sido que hasta que se resuelva el juicio se suspende la licencia, no el proyecto, sino la licencia. Por eso, como señala el Cecosan, piden que haya celeridad y que el juez, tiene razón Cecosan, la empresa pública municipal de cementerios, no ha entrado si es legal o no es legal que una empresa pública
construye una sala de velatorio en el lugar en el que la quiere construir. Cuando en el siglo XIX se construyeron los cementerios de San Rafael y de la Salud, fue la época al principio del siglo XIX con la invasión de los franceses, eran zonas de extrarradio, tanto la zona de Cañero del cementerio de San Rafael como el de la Ermita de la Salud, en la zona de Vallellano, eran en esa época zonas extrarradio, porque hasta ese momento los enterramientos se hacían en las iglesias, en los jardines de las iglesias, en los atrios, en los patios de las iglesias. Cuando los franceses llegan a Córdoba, fundan o construyen estos dos cementerios y se construye fuera de la ciudad. ¿Qué ha pasado? La ciudad ha crecido y ambos cementerios se han quedado totalmente dentro del casco urbano, y eso obligó en su día tanto a construir el cementerio de la Fuensanta, el del Colea, que está fuera del casco urbano, como los tanatorios del Granadal y de las Quemadas, que están también fuera de la zona habitada. Bueno, pues esta pretensión del Ayuntamiento de construir una sala de velatorio dentro del casco urbano es el que contradice su propia normativa, que no permite esa actividad dentro del casco urbano. El hecho de que no haya cremaciones, solamente haya velatorios, es un poco donde juega la empresa pública CECOSAM para argumentar a favor de la construcción de esta sala. Por contra, las empresas privadas aseguran que es una competencia desleal y han llegado a tribunal. Lo que ahora, repito, se ha resuelto es la suspensión cautelar. Mientras no se resuelva el tema de la licencia, o sea, el tema de juicio, no se podrá empezar a construir para evitar que luego una sentencia contraria obligase a demoler lo que se construyera, con el perjuicio mayor para las arcas públicas, que es lo que ha dicho el juez. Así que un asunto que no es que se haya fallado en contra, sino se ha suspendido este proyecto hasta que se resuelva. El otro tema, como le decía, es el de la EPA. Todos los periódicos destacan las buenas cifras de la encuesta de población activa. El diario El Día, a 5 columnas en la portada: Córdoba cierra 2018 con la cifra de paro más baja en 10 años. Ahí lo tienen. La provincia tiene 81.600 desempleados. Yo añadiría inscritos, porque saben que luego está la otra encuesta, la de la población, la de la encuesta del paro. Esta es la de los inscritos. Y la industria es el sector que más crece. Esta es la EPA, esta es la encuesta de la población activa. El número de hogares con todos sus miembros sin empleo de nadie de ellos, baja casi un 5%. También el diario Córdoba titula en su portada, en la parte alta: menos paro en Córdoba, 18.400 desempleados menos que hace un año. Y en el diario ABC, también lo he leído, sí, en el sumario, el paro baja en 18.400 personas, hasta cifras de hace una década. Son cifras evidentemente positivas. Quizá, como siempre, hay que mirar la botella medio llena y medio vacía. La parte medio llena es que son cifras que no se registraban desde que comenzó la crisis, que es cuando esa cifra empezó a dispararse, y se disparó hasta llegar al 40% o casi 40% del desempleo. En este momento está en el veintitantos, ¿no? Una cifra 22, una cifra muy lejos de la nacional, por debajo de la media andaluza, pero bueno, muy lejos también de ese casi 40% que sufrimos durante la época más dura, los años más duros de la crisis. En la parte positiva, este descenso del paro, que siempre hay que agradecerlo. En la parte negativa, dos factores. El primero, el de, como siempre hablamos, la temporalidad y la precariedad en el trabajo. Buena parte de esos trabajos que se han creado en estos últimos años son trabajos temporales, son trabajos precarios, son trabajos que no estabilizan las economías, son trabajos que se van al sector servicios fundamentalmente, y especialmente a la hostelería, y también lo vinculado con el turismo, hoteles, guías turísticos, comercio, etcétera. Y son trabajos que, como le digo, no estabilizan una economía, porque son trabajos estacionales. Se funciona muy bien durante la época de temporada alta, pero en temporada baja pues se caen esos empleos, con lo cual las familias, las personas que trabajan en estos sectores, no pueden hacer planes más allá de 3-4 meses, que son las perspectivas que da una temporada, una estación buena, alta, en cuanto al empleo. Pero luego otra cifra que también es preocupante, y es que se ha perdido población activa. En el año 2008, en Córdoba había parados 44.800 personas. Ahora hay más parados que en ese momento. Lo que ocurre es que hay menos población activa. Se han perdido, había en el año 2008 281.600 trabajadores en Córdoba,
ahora hay 281.000 y en el año 2008, hace 10 años, había 321.000. Hay 40.000 empleos que se han perdido. Se han perdido del todo, porque se habló en su día de que la hostelería estaba asumiendo el trabajo, por ejemplo, de la construcción o del campo. En esta época, 2008, había muchos empleados en la construcción. De hecho, había 43.500 personas, 43.000 personas trabajando en la construcción hace 10 años y ahora hay 14.000. Se han perdido 30.000 puestos de trabajo en el ladrillo. Pero no han ido al sector servicios, porque se mantienen cifras muy parecidas. Están en torno a 190.000 las personas que trabajan en el sector servicios, que incluye la hostelería, el comercio, las oficinas, etcétera. Es decir, que el trasvase no es el que se previó, ni siquiera la agricultura, que también ha habido un descenso importante de 40.000 personas a 30.000, pero tampoco han ido al sector servicios. Son personas que lamentablemente han amortizado su vida laboral, personas que ya han renunciado a trabajar, que se han prejubilado, porque ni siquiera hay que achacarlo a la inmigración. Cifras, como digo, positivas. En general, el primer dato, muy positivo. Córdoba alcanza las cifras precrisis en cuanto al desempleo y con unas perspectivas interesantes. Estamos viviendo una etapa en la que se está creando empleo, con lo cual se supone que ahora toca la época, un mes malo, febrero es un mes malo, pero luego llega la Semana Santa y el mayo, con lo cual las perspectivas a medio plazo son positivas. Pero ni el trabajo que ahora tenemos los cordobeses, en general, es mejor que el que había, o es incluso no es igual en características, en salario, en horario, en duración del contrato, el de hace 10 años, y además se han perdido, hemos dejado por el camino 40.000 personas, 40.000 empleos que no aparecen desde el año 2008 al 2018. Bueno, más cosas. Trae el diario ABC en su página 2 un asunto que ya ayer apuntábamos y además en la línea de la que ya hablábamos ayer. Rechazo frontal titula a la tasa turística. Empresarios, hosteleros y hoteleros, más la oposición municipal, ven injustificada la medida. Ayer comentábamos este asunto. Lo que ha planteado el Instituto Municipal de Turismo, el INTUR, es una especie de tasa turística como lo está haciendo ya otras ciudades. En España, Barcelona o Palma de Mallorca, se hace en Berlín, se hace en Roma, se hace en Venecia. Ciudades que han visto cómo hay muchísimos turistas, sobre todo en el caso de, no sé, en Palma de Mallorca o en Barcelona, muchos cruceristas, por ejemplo, que dejan poco a la ciudad, que aparecen con su barco, en el caso de Barcelona o el caso de Venecia, llegan con su barco, dan un paseo por la ciudad y se van sin hacer prácticamente gasto, y sin embargo sí que generan una serie de gastos en la ciudad. Hay que limpiar, hay que preparar, hay que acondicionar aparcamientos, etcétera. Bueno, pues esas ciudades han puesto en marcha una tasa turística que habitualmente está en torno al €1,50, 2 euros, 3 euros, según qué ciudad, y en el caso de los visitantes que no pernoctan, como por ejemplo los cruceristas, pues se les cobra 60 céntimos, 70 céntimos por visitar la ciudad. Esto tiene un doble objetivo. Por un lado, recaudar, como les digo, para afrontar los gastos que supone la llegada masiva de turistas. Y por otro, incluso, pues desanimar a algunos que iban a ir a Barcelona solo a pasar, pues para que si van a visitar la ciudad, lo hagan de otra manera. En Córdoba no tenemos cruceristas, no hay grandes excursiones que pasen por la ciudad, hay muchas excursiones, pero no en el número que pueda hacer peligrar, como ha ocurrido en Barcelona o en Palma, la convivencia vecinal, y tampoco parece que sea el momento de desalentar a nadie que venga a la ciudad. Recuerden que las tasas turísticas han bajado en el último ejercicio. Entonces, lo único que queda es el afán recaudatorio, y como yo decía ayer, las cuentas que echábamos ayer, recuerden con Cantador, que estaba aquí ayer, es que si en Córdoba viene 1 millón de turistas al año y se le va a cobrar un euro a cada turista, incluyendo incluso a los que pasen sin pernoctar, al final, ¿qué se va a recaudar? ¿1 millón de euros? ¿2 millones de euros? Hombre, es una cantidad importante, pero ¿hasta qué punto merece la pena colgar en la puerta de Córdoba un cartel que diga se cobra por pasar para cobrar 1 millón de euros? Porque si realmente las cuentas lo fueran a sacar de pobres, pues a lo mejor merecía la pena. Pero con estas cantidades que se manejan, no sé hasta qué punto los perjuicios no son mayores que los beneficios. Los empresarios de la hostelería están totalmente convencidos de que habrá más perjuicios, de que entrar en el club de ciudades que cobran por entrar no es positivo. No lo es porque en Andalucía ninguna ciudad lo hace. No lo hace Granada, que es nuestra rival más directa en cuanto al tipo de turismo cultural, de estancias cortas. No lo hace Sevilla, que es el gran foco internacional que atrae el turismo a Andalucía. Tampoco lo hace Málaga,
que es el otro gran foco del turismo de sol y playa, y no lo hace Jaén, no lo hace ninguna provincia andaluza. Con lo cual, que sea Córdoba la que se cuelgue primero el cartel, la primera que cuelgue el cartel de se cobra por pasar, no sé hasta qué punto es positivo para la fama, para la marca Córdoba en el exterior. Y luego, como les decía, estamos en una etapa en la que hay que buscar nuevos turistas, porque parece que se ha agotado quizá el turismo que actualmente se promociona, el turismo de fin de semana o el turismo cultural, y hay que buscar nuevas vías para atraer turistas a Córdoba. Se habla de gastronómico, del turismo verde, el turismo incluso sanitario. No sé hasta qué punto no es contraproducente proponer por un lado que vengan más turistas y al mismo tiempo decir venid que vamos a cobrar. No lo sé. La oposición municipal lo tiene claro, dice que no es lo más oportuno, y los empresarios también lo tienen claro. No es la mejor manera de atraer turismo a Córdoba, decirle, porque además este tipo de tasas no las paga el turista, no es que se le cobre que haya una persona en la puerta del puente cobrando a los turistas que pasen. Se hace habitualmente repercutiéndolo en los precios que se les cobra luego a los hoteles. Es decir, que lo que el turista ve, que la factura le pondrá más el impuesto o la tasa, como se le quiera llamar, realmente más impuesto que tasa, porque una tasa es a cambio de algo, en este caso no sé a cambio de qué sería un impuesto turístico, pues la factura aparecería en la noche de hotel, pues 80 euros más 1 euro de tasa turística, algo que no se va a dar casi ni cuenta, pero sí que va a crear la sensación de que en Córdoba se cobra por pasar. Repito que no sé, esto tendrán que valorarlo los políticos y los técnicos, pero inicialmente no parece que sea una medida para que fomente la llegada de turistas. Parece más recaudatorio o intentar recaudar por esta vía que otra cosa, a ver cómo sale la jugada. Más cosas. El diario Córdoba habla de nuevo del proyecto urbanístico de Cordel de Écija. Saben, el fin de semana pasado lo publicó Diario Córdoba, un proyecto que auspicia el Grupo LAR, que propone el Grupo LAR, que consiste en la urbanización de toda la zona que está entre la avenida de Cádiz y el río y el Guadalquivir, y la orilla sur, lógicamente, o la orilla izquierda del Guadalquivir, y que consiste en urbanizar esa zona con viviendas, con centros comerciales, con espacios de ocio, espacios verdes, espacios culturales, etcétera. Son 3 planes parciales, son 4, el plan parcial SS1 y luego los 3 PERIs, el SS8, el 9 y el 10. En total pues son unos 60.000 metros cuadrados de suelo público. Un proyecto enorme, un proyecto que cambiaría la fisonomía del sector sur, del barrio del sur de Córdoba, porque aunque iría una zona de vivienda protegida, como es habitual en Córdoba, saben que la cuarta parte de las viviendas que se construyen deben ser viviendas protegidas para evitar que haya un movimiento de renta de una zona a otra, pero sí que pondría en valor una zona que está, bueno, en deterioro de hace muchísimo tiempo. Sería la zona entre el puente de San Rafael y el puente de Andalucía, en la zona enfrente del Botánico, para que nos hagamos una idea. Y ahí irían pues unas terrazas, sería una zona totalmente peatonal, una zona de paseo, con centros comerciales y con viviendas. Bueno, este es un proyecto que habiéndose planteado en la época en la que se plantea, periodo preelectoral, y viniendo auspiciado por tanto José Mellado o Pedro García del Barrio, que en su día formaron parte de la Gerencia de Urbanismo por la parte del PSOE, pues ya se le ha tildado en su día de electoralista, de que será un proyecto que lo presente el PSOE casi como propio a las elecciones que vienen. Y eso pues ha levantado alguna suspicacia, por ejemplo, de su socio de gobierno, de Izquierda Unida, que gestiona la Agencia de Urbanismo y que ha dicho que vamos despacito con este proyecto, que hasta hoy conocemos, pues nada, lo que se ha escrito en un papel y poco más, sin hablar de inversores, sin hablar de plazos, sin hablar de proyectos, sin un solo plano. Así que vamos despacito. Ahora es SECO, la patronal, la que le parece una inversión excepcional, dice, una inversión que se hablaba de 500 millones de euros, que nada más que movimiento de las constructoras, imaginen la inyección de dinero que significa eso, pero que desgraciadamente es un proyecto que va a ir muy despacio, ya augura SECO, quizá con un poco de ironía, porque sabemos las dificultades que están teniendo los colegios profesionales, hablamos de arquitectos, ingenieros, peritos, incluso abogados, protestaron en su día,
por la tramitación de licencias. Hablamos de que esto significaría la innovación del plan general, porque este suelo no es suelo urbano. Hay una parte importante del suelo que es una zona de cautela del Guadalquivir. Haría falta también que la propia Confederación Hidrográfica autorizara esta construcción. También la Junta, porque está afectada a suelos protegidos medioambientalmente, y también el PEGOU, porque, como le digo, la calificación del suelo ahora no es suelo que permita la construcción, mucho menos la explotación comercial, porque todavía hubo un proyecto, si recuerdan, hace algún tiempo, más pegado al puente de San Rafael, de unas viviendas, unos palafitos, que era solo suelo residencial. Ahora se quiere implementar con suelo comercial, con suelo para servicios. Es decir, que es un proyecto a muy largo plazo, o al menos a medio plazo tirando para largo. Córdoba necesita proyectos. Hemos hablado muchas veces de este asunto. Córdoba lleva años en los que no tenemos un gran proyecto que mueva a la ciudad, que mueva a las empresas constructoras, a las empresas que indirectamente trabajan para las constructoras, y eso pues mueva un poco el dinero. Tenemos un par de proyectos ahí sobre la mesa, el Centro de Ferias y Convenciones del Parque Joyero, y poquito más. No se ven grúas del sector público, y eso quizás motivaría, animaría al sector. ¿Es necesario construir en Córdoba esta cantidad de viviendas? Pues no lo sé. Probablemente en el casco urbano de Córdoba haya muchas viviendas que están semi-abandonadas o semiderruidas, que sería interesante poner en valor, sobre todo por evitar que esa zona de la ciudad, el casco histórico, la Jerquía, se vayan quedando solo para turistas, una ciudad de cartón piedra, pensando en el paseo de los autobuses, y se fuesen alejando de esa zona del casco histórico vivo las personas que tradicionalmente viven ahí. Entonces habría que compensar un poco. Se han puesto en marcha algunos proyectos para recuperar el casco histórico, con poco éxito, es cierto. Hay algunos proyectos como lo de cooperativas de viviendas para personas más jóvenes que puedan ir a vivir al casco histórico, pero hoy por hoy lo cierto es que seguimos viendo cómo el casco histórico se deteriora, cómo la Jerquía se va despoblando, se van yendo las personas fuera de esa zona, buscando nuevos barrios con más espacios, con sitios con mejores calidades, con pisos mejores, con piscinas, zonas verdes, etcétera, mientras que el casco histórico pues se va viniendo abajo. No sé hasta qué punto este proceso es interesante. En cuanto a inversión, seguro. En cuanto a movimiento urbano, bueno, pues tendrán que también los políticos decidir qué queremos hacer con el urbanismo en Córdoba. Si queremos seguir ensanchando la ciudad, si queremos seguir abriendo zonas nuevas, como está pasando con la zona de expansión de Poniente, con las pretensiones de Levante, e incluso con la zona de norte, con la Santa Isabel, la zona del Hipercor y la Albaida. En fin, creo que es un proyecto más de ciudad, más de medio plazo, que habría que definir con un consenso entre los grupos políticos y los ciudadanos para ver qué queremos hacer con Córdoba. No sé hasta qué punto hay que ensanchar Córdoba, sino que hay que cuidar la parte que tenemos y hay que seguir poniendo en valor el casco antiguo, que creo que es la gran joya de la ciudad y que estamos dejando que agonice. Básicamente se está cediendo el uso residencial por otros usos, básicamente los turísticos, muchos más restaurantes, muchos más hoteles en esa zona, mucho más tiendas de souvenir, y se está renunciando a la tradición, a la idiosincrasia del barrio cordobés. Así que bueno, eso es tarea que le ponemos a los políticos. Más cosas. El local hay poca cosa más, excepto el deporte. Bueno, en el diario El Día trae un asunto aún de información local, el mes del corazón, la parte alta del periódico. El mes del corazón de Cruz Roja abordará los problemas cardiovasculares en la mujer. Esto va a ocurrir en febrero, la semana que viene. Es el tercer mes del corazón que organiza Cruz Roja en colaboración con el Colegio de Médicos, Farmacéuticos, con la Facultad de Medicina, etcétera. Y se trata, de alertar a la población de la importancia de tener un corazón sano, algo que parece tan obvio, pero que en muchas ocasiones se nos olvida. Hay estadísticas demoledoras. En Europa muere una mujer cada 6 minutos a consecuencia de problemas cardiovasculares. Es una cifra que lo más sangrante de este asunto, valga la expresión, es que es corregible, porque la mayoría de los problemas, patologías que afectan al corazón, las cardiopatologías, son corregibles con hábitos, porque hablamos de hipertensión, hablamos del tabaquismo, hablamos del alcohol,
Es decir, que hay remedio. Distinto sería que luchar contra una enfermedad genética que se nace con ella y que va apareciendo, como ocurre en algunos tumores, algunos cánceres, pero el corazón, la mayoría de los problemas que afectan al corazón y que le cuesta la vida a tantos españoles, andaluces, cordobeses y europeos, son corregibles. Y un poco de eso trata. Lo que el mes del corazón pretende es enseñarnos a cuidar el corazón. Algo que, repito, parece tan obvio y que todos desde pequeñitos nos incorporamos a nuestro ADN y que, sin embargo, se nos olvida con usos, con hábitos como el sedentarismo, el no realizar ejercicios físicos para nada, no caminar, el tabaquismo, repito, el alcohol y no controlar la presión sanguínea, la presión arterial, que es quizá la causa más importante tanto de los infartos como del ictus. La mayoría de los infartos o de los ictus provienen de la hipertensión, y la hipertensión se controla, que siempre insisten mucho los médicos, los cardiólogos, y el médico de familia se lo habrá dicho. Se puede controlar la hipertensión, así que visiten al médico, háganlo y háganle caso en cuanto a los hábitos de salud que son tan importantes para que el corazón no dure. Bueno, pues el mes de febrero, el mes del corazón en el Hospital de la Cruz Roja. Bueno, con el deporte, el diario El Día trae foto para la visita de ayer de la selección española de fútbol sala, que se dio un festín en Vista Alegre, una fiesta completa, titula 7-0 España golea a Hungría en Vista Alegre. La foto, el Magyar, el húngaro, Siska, saca en la línea de gol un tiro de Adolfo para España. Bueno, pues hubo, como decía el periódico, un auténtico festín. Es un partido, que lo hablábamos de ayer, es una mini gira que está haciendo la selección española. Ayer jugó en Córdoba, mañana creo que es en Pozo Blanco, luego va a Cáceres y luego a Madrid, donde tiene el gran partido España-Brasil, que son todos amistosos. Es una forma de concentrar y mantener la atención de la selección, pero no tiene más allá esa validez de la que le decimos, un partido de preparación. Ayer, pues con una grada muy bien amuebladas, con muchísimo público en Vista Alegre. La planta de arriba también se abrió ayer en Vista Alegre para acoger este partido. Y es señal de lo que siempre decimos. Muchas veces se habla de que en Córdoba no hay afición más allá del fútbol, que la gente no va a ver baloncesto, no va a ver fútbol sala, no va a ver balonmano, pero cuando el espectáculo merece la pena, el público responde, tanto en baloncesto como en fútbol sala, como en balonmano. Lamentablemente, a excepción del fútbol sala, que sí que está recuperando nivel, el resto de deportes que son, entre comillas, minoritarios, es que no tenemos un gran nivel, con lo cual es difícil que tú le pidas a un aficionado que se vaya a Vista Alegre. No son precios prohibitivos ni mucho menos, pero solo la molestia, porque luego el espectáculo que se da, y sábese quien pueda, no es un espectáculo demasiado atractivo, con lo cual cuando en España, cuando la selección de fútbol, de baloncesto, de balonmano, fútbol sala me refería, visita a Córdoba, la respuesta del público es importantísimo. Cuando se han dado en Córdoba partidos en los que el rival era interesante, lo de Copa del Rey, o ha habido fase de ascenso de balonmano, el público ha respondido, con lo cual público interesado hay, lo que no hay es el espectáculo, no es la apuesta de los clubes o de las instituciones de apoyar a los clubes o de las empresas privadas para que el espectáculo sea continuo. Mientras que sea como es, tendremos que conformarnos a que Vista Alegre se llene, se abra la parte alta, la grada alta, solo cuando vienen partidos en los que apenas sí hay cordobeses, a excepción de Bebe o Bebé, Andresito cuando viene, el resto difícilmente veremos cordobeses con la grada llena en Vista Alegre. Y para terminar, el tema de los fichajes. Sigue el mercado de invierno abierto, o sea que se cierra mañana, con lo cual siguen llegando jugadores. El diario Córdoba titula Un esfuerzo por sobrevivir, con foto de Sánchez Moreno, en la que se ve un entrenamiento del Córdoba, ya con los refuerzos que hemos ido conociendo. El diario, ¿dónde lo he visto? El diario El Día habla del último refuerzo, el de Jan Bodiguer, Bodiguer será, digo la pronunciación. El club blanquiverde dice traspasa a Javi Galán al Huesca y sigue a Neftalí. Y ya se anuncia la llegada de este chico, medio centro, no medio galo, como dice el diario El Día, sino medio centro. El Córdoba incorpora al medio galo, Jan Bodiguer. Bueno, pues siguen llegando jugadores y siguen saliendo jugadores, lógicamente. Algunos se han traspasado, es el caso de Javi Galán, es el caso de Guardiola, es el caso de Jovanovic, otros han ido libres, como es el caso de Aitami. Saben Agudo, Álvaro Aguado se va, pero se queda esta temporada y se va en junio, se queda cedido al Córdoba. Bueno, pues ahora Curro Torres tiene otros mimbres para intentar la machada y sacar al Córdoba de la situación de riesgo alto, situación de alerta naranja por lo menos, por no decir alerta roja, que vive el club casi de manera permanente desde hace temporada y media. Muchas veces lo planteamos, lo que viene mejor de lo que se va. En principio, uno a uno, hay jugadores
que se van a echar en falta en el club, porque jugadores que eran de la partida, que eran muy importantes para el club. Es verdad que el ánimo de la vestuario se había deteriorado mucho en las últimas semanas, por el tema de los impagos, por el tema de la mala sensación, jugadores que no estaban con el técnico anterior, con Sandoval, que provocaron en el club algunos enfrentamientos. El que viene ahora sabe lo que viene, que ocurrió un poco el año pasado, con algunos de los que ahora salen, vienen a salvar el club, saben que es una situación crítica, saben que es muy fácil ganarse la afición, porque bueno, la afición está hambrienta de jugadores que se dejen la piel en el campo. Y estos que llegan ahora lo van a hacer para ganarse al público, con lo cual se espera que haya una reactivación de la grada y de este matrimonio que hay en el Córdoba semana tras semana. Pero ya les digo, viendo jugadores que llegan y algunos de los que se van, igual hay que echarle falta a alguno. Creo que ha habido grandes peloteros que se van del Córdoba, el caso de Aitami o Javi Galán o algún otro, Giovanni, que se van y que se les va a echar en falta, pero también es verdad que hay que dar una oportunidad a los que llegan y ver si son capaces, como ocurrió el año pasado por estas fechas, de sacar al Córdoba de esa situación crítica en la que nos metieron los despachos, porque hay que recordar que al final que el Córdoba tiene que reforzarse en enero porque no lo hizo en septiembre. Igual que pasó el año pasado, en la etapa de González. Llegó en enero con 11 fichajes porque el equipo que se planteó en enero, en el inicio del año, en agosto, septiembre, era un equipo con muchísimas carencias, con muchísimos agujeros que hubo que ir cubriendo precipitadamente en enero. El mercado de invierno se cierra mañana. Los equipos, algunos ficharon hace 15 días. El Córdoba está agotando las últimas horas para buscar fichajes más baratos, pero que a su vez son fichajes, quizás, no lo sé, habrá que luego la experiencia lo dirá, la práctica, pero son fichajes, bueno, pues menos contrastados, jugadores que se han ido quedando en las carpetas de los representantes que nadie quería o que nadie pudo colocar. Es decir, por eso hay que poner la balanza, qué se va, qué viene. En cuanto a la calidad deportiva, está ahí, perdón, quizá en el espíritu y en la posibilidad de sacrificio y sacar al club adelante, lo que venga va a aportar, porque algunos de los que estaban realmente anímicamente agotados y a punto de tirar la toalla en cuanto a su rendimiento deportivo. Suerte para el equipo, para Curro Torres. El Córdoba, siempre lo decimos, es el equipo que, aunque no esté en la máxima categoría, porque hay equipos que están jugando por encima del Córdoba, sí que es más representativo de Córdoba de provincia en cualquier categoría, y es importante para la ciudad tener un equipo en categoría profesional y que mantenga, pues eso, al menos ese movimiento de los telediarios que nos ofrece el fútbol y no lo hace lamentablemente otros deportes. Por cierto, y ahora sí comprende, sí, hemos conocido que Pepo Hernández, que fuera en su día seleccionador nacional de baloncesto, va a concurrir a las elecciones para el Ayuntamiento de Madrid. Hace unos meses conocimos que Javier Imbroda, otro seleccionador, mucho antes que él, de baloncesto también, era parlamentario por el Ciudadanos y hoy es consejero. Será curioso que hubiera un consejero que fuera en su día entrenador nacional de baloncesto y ahora un concejal al menos, si no alcalde de Madrid, también seleccionador nacional de baloncesto. Bueno, parece que esa profesión, ya que no genera éxito en cuanto a los telediarios, sí parece que lo hace cuando dan el salto a la política. Hasta aquí llegamos, les dejo con el resto de la programación, la habitual de esta casa, de PTV. Mañana será jueves, seguiremos leyendo junto a la prensa, si les apetece. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.